Continuamos con La Noche. Nueva línea internacional. Invierte en Medellín y acércate al sueño de tener vivienda con Bienes y Bienes Constructores. Llama ya 1-877-500-2006. Bienes y Bienes Constructores. El pasado 3 de junio, 4 policías fueron asesinados a sangre fría en una zona rural del departamento de Arauca, en el este de Colombia. Según las autoridades, los responsables fueron miembros del grupo terrorista ELN, la misma organización criminal con la que el presidente Juan Manuel Santos espera instalar una mesa de diálogos para un eventual proceso de paz. ¿Qué es el ELN? ¿Con quién está dispuesto a negociar el gobierno colombiano? Con tiros de gracia fueron rematados por el grupo criminal 4 policías el pasado 3 de junio en una zona rural del departamento de Arauca. Según las autoridades, terroristas del ELN detonaron una carga explosiva en el lugar donde se encontraban los uniformados. Luego los remataron con tiros de gracia. 2 alcanzaron a escapar de la muerte, pero con heridas graves. Que hemos podido saber preliminarmente, se trataría de integrantes del ELN. Las víctimas fueron identificadas como el subteniente Libardo Fabio Chacón Delgado y los patrulleros José Darío Acuña Suárez, Alejandro David Maestre Álvarez y Giancarlos Alvis Armenta. Ninguno superaba los 35 años de edad. El asesinato de combatientes puestos en estado de indefensión constituye un crimen de guerra, tal y como está proscrito por el derecho internacional humanitario. Ataques como este son atribuidos a esta organización criminal, que ya cumple 50 años de existencia y que es considerada como un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Múltiples son los crímenes para que esta banda sea acreedora de esta denominación. Minas antipersona. Colombia es el país con más víctimas de minas antipersona en el año 2013, así lo aseguró la Organización de Naciones Unidas el pasado mes de abril. Según el más reciente estudio del organismo, en Colombia murieron 359 personas el año pasado, víctimas de esta sanguinaria práctica. La organización terrorista del ELN junto con las FARC han sido los principales responsables. Secuestros. Según la Policía Nacional, en el año 2013 en Colombia fueron secuestradas 292 personas, de las cuales se le atribuyó la responsabilidad al ELN en el 10% de estos casos. Datos de la Fundación País Libre indican que en el primer trimestre de este año, el ELN ha secuestrado a 7 personas. Según analistas, aunque esta organización está golpeada militarmente, hoy tiene más recursos económicos. En los 2 últimos años ha incrementado sus ataques a la infraestructura energética. A propósito del tema del día, le estamos preguntando a nuestros televidentes, ¿Ecuador es país garante del diálogo con el ELN, Venezuela del diálogo con las FARC? ¿Los colombianos confían en esos dos gobiernos? Saludamos a esta hora en Barranquilla, Colombia, a Mercedes Armenta. Ella es madre del patrullero Giancarlos Alvis Armenta, asesinado por el grupo terrorista ELN en el departamento de Arauca el pasado 3 de junio. Bienvenida al programa La Noche, señora Armenta. Bueno, muchas gracias. Tras lo que ocurrió con su hijo, ¿usted espera que en un eventual proceso de paz con el ELN haya alguna reparación? ¿Qué le pide usted al gobierno colombiano y a los cabecillas del ELN si llegaran a sentarse en una mesa de diálogo? Yo lo único que les pido es que acaben con todo eso, que ya no haya más víctimas, porque mi hijo era una persona muy buena, él no se merecía morir así, que acaben eso y que por esos muchachos que están allá, por los compañeros de él, y que eso es lo único que le pido, que cesen todo eso. Cuéntenos exactamente qué estaba haciendo su hijo, el patrullero Giancarlos Alvis, en esa zona, en la zona en la que terminó siendo vilmente asesinado por el ELN. Bueno, él cuando salió de la escuela lo mandaron para Bogotá. En Bogotá estuvo 1 año y medio y de ahí de repente, no sé qué pasó, lo mandaron para Saravena, Arauca. En Saravena
como él no me decía, o sea, él no me decía como para que yo no me preocupara, no, me decía que no, que él patrullaba por ahí mismo, o sea, él no me decía la verdad para que yo no, porque yo soy una persona muy nerviosa y a raíz de todo esto, desde que él se metió a la policía, o sea, mi vida cambió totalmente. Y él me decía que él salía nada más por ahí mismo, no se salía del anillo de seguridad, pero no fue así. El pasado 3 de junio me lo mataron en una trocha, me lo asesinaron, o sea, indefenso, porque él no le dio tiempo de ni siquiera usar su arma ni nada, él no, o sea, me lo cogieron o sea, indefenso, ¿sí me entiende? ¿Y usted cree, señora Mercedes, que se puede intentar hablar de paz mientras se siga matando a policías, a soldados con tiros de gracia, se sigan activando cargas explosivas? ¿O qué se le debería pedir al ELN para sentarse a hablar? O sea, yo pienso que para ellos hablar de paz tienen que comenzar primero en cesar esa violencia contra esos policías, contra los militares, porque para hablar de paz necesitan, o sea, acabar con eso primero y llegar a un acuerdo, o sea, eso no debe pasar más, y estoy preocupada por los amigos de él que se quedaron allá en Saravena, o sea, yo tengo miedo porque esos eran sus compañeros. Salud, Hernández Mora. Estamos hablando de una víctima del ELN, es un patrullero, no estamos hablando de un soldado de contraguerrilla preparado para estar en el combate, en la zona de conflicto. ¿Está siendo una violación al derecho internacional humanitario lo ocurrido con ellos en Arauca? Es que yo creo que no hay justificación a esas alturas ya, en que estamos, cuando ya todo el mundo, todo el país sabe que la guerrilla ha perdido el rumbo, cuando no tiene, porque ¿qué es lo fundamental de una guerrilla? Tener apoyo popular. Cuando ya no tiene apoyo popular, no tiene ningún sentido. La guerrilla, en Saravena, lo que hablaba la señora, cruzan, es decir, secuestran y matan, cruzan el río, que se tarda 30 segundos, y ya estás en Venezuela. Entonces, ¿qué sentido tiene una guerrilla que lo único que hace es secuestrar en Saravena, piden 1.000 millones, negocian en Venezuela, pagan y asesinan a estos muchachos porque no hay ninguna justificación, aunque sea contraguerrilla, aunque sea un patrullero? Aquí hay gente que distingue entre población civil y población uniformada, ¿no? Es lo mismo, es decir, es que no se debe permitir un asesinato más, no hay ninguna justificación, pero ninguna, y mínimo, las mínimas condiciones, si quieren que tenga el proceso con el ELN, si se llega a dar, para que tenga credibilidad como con las FARC, hay que exigir unos mínimos. Y lo mínimo, por ejemplo, es que dejen reclutar menores de edad, que dejen de asesinar. Es que ¿qué justificación tiene? ¿Qué han ganado con asesinar al hijo de esta señora? ¿Qué han ganado? ¿Qué han ganado? ¿Qué ha ganado su revolución? ¿En qué ha mejorado la vida de los campesinos? ¿En qué ha mejorado la explotación de la minería, que ellos quieren defender el medio ambiente, pero al mismo tiempo se lucran de eso? Es decir, ¿qué ganan? Si ellos quieren sentarse a dialogar, tener esta beligerancia política, deberían cumplir con el protocolo 3 de Ginebra, de la Convención de Ginebra, que exige que no cometan crímenes de guerra. Pero es que ni siquiera la Convención de Ginebra, porque eso sería equivaler a decir que ellos son una fuerza beligerante. Ellos son un grupo terrorista que tienen muchísimo poder, y como no se les puede capturar, ni derrotar militarmente, ni capturar, pues hay que negociar con ellos para buscar una salida política, porque eso es, digamos, lo pragmático. No es lo deseable, pero es lo pragmático y es la única solución viable que hay. Pero tú tienes que poner unas exigencias. Es que no tiene ninguna justificación que sigan asesinando. El ELN, por ejemplo, este ELN, hace nada lo que hace está secuestrando, y cuando viene el ejército, mina alrededor para evitar que se acerque el ejército y rescate a la víctima. Entonces, están minando todos los montes, están acabando además con la tranquilidad de la gente. En Arauca la gente está desesperada, de Saravena están desesperados, porque como digo, además, como tienen la complicidad de Venezuela, cruzan la frontera. Entonces, si el gobierno quiere que tenga credibilidad, el que sea, el de Juan Manuel Santos o el de Óscar Uribe Zuluaga, mínimas exigencias. Bueno, pero el gobierno les está dando un reconocimiento. En la comunidad internacional ya conocen que el ELN está siendo una organización que se va a sentar a dialogar. También les están abriendo micrófonos, les están haciendo parte de un proceso. Ahí hay una beligerancia, un reconocimiento. Claro que es un reconocimiento que no tenían, pero siguen siendo organizaciones terroristas. Para la Unión Europea,
y para Estados Unidos y para Colombia, es decir, es una organización terrorista, les guste o no, y además una organización terrorista sin causa ni pueblo, porque hay organizaciones terroristas que tienen pueblo, esta no tiene ni causa ni pueblo. Entonces, es mínimo es hacerles unas exigencias, si quieren que tenga credibilidad, si no va a seguir siendo un proceso de paz como ha pasado con las FARC, con el proceso de la FARC, que la mitad del país no quiere, porque no se lo cree, porque hablan una cosa en la mesa y al día siguiente hacen otra. ¿Cómo se puede permitir que el ELN siga reclutando? Es que en este momento el ELN tiene reclutamiento de niñas de 12, 13, 14, 15 años. Por Dios, es que eso es un crimen de lesa humanidad, se llame como se llame, pero eso es lo mínimo. Como dejar ya de sembrar minas. Es que las minas se tardan 50 años y además ellos no mapean, es decir, nadie sabe qué minas están. Hay zonas en Colombia que van a estar vetadas para los colombianos, hay serranías como la de San Lucas vetadas porque el ELN no hace sino sembrar. A propósito del tema del día de hoy, le estamos preguntando a todos los televidentes, ¿Ecuador sería un país garante del diálogo con el ELN y Venezuela lo es del diálogo con las FARC? ¿Los colombianos confían en esos dos gobiernos? ¿Qué opinan? Pueden escribirnos ya mismo a las cuentas de Twitter que están apareciendo en pantalla. Nos escribe Tata Hatín y dice, ¿cómo creer en un país que amordaza a la prensa y en otro donde se violan los derechos humanos? No seamos incautos. También escribe Nelson Alfonso y dice, en algo deben de confiar, ya que hay casi 400.000 colombianos en este país. Y también escribe Roberto Castillo, dice, no hay dudas que existe interés de UNASUR en expandir el socialismo. Nos puede salir costoso y terrible. Vamos a la pausa, ya regresamos en la noche. Ya regresamos con La Noche.